Ok, listo. Pues entonces ahora sí, formalmente iniciamos con nuestra última sesión. Entonces, hoy nos toca el tema de tecnología y ya con esta parte ya lo único que restaría es que ustedes hagan sus trabajos finales y nos lo envíen. Germán, sabemos que nos has enviado tu trabajo. Perdón, que no hemos contestado de recibido, pero sí, sí lo hemos recibido. Y sí, y ahí ustedes me dirán si hay algo que corregir o no, si no ya pasa derechito, como ustedes me digan, ¿verdad? Estoy Mira, atento. al final vamos a revisar, pero sí lo comentábamos Larisa y yo. Es importante también en el punto en el que tú estás, por ejemplo, que ya lo trabajaste, ya está muy avanzado, que veas las características del lugar donde lo quieres presentar. O sea, pues, porque acuérdate, como ya te pasó la otra vez, los elementos los define pues la revista en la que quieres publicar o si lo quieres presentar a lo mejor en algún evento académico, las características de la presentación te las definen ellos, ¿no? Entonces, como pensando en que lo estás trabajando para eso, ¿no? Para poder hacer difusión. Ujú. No, pues ya está difundido, ya el texto es explicativo, pero el producto es el podcast. El podcast es lo que como mi Carlos que va a hacer su infografía, lo mío es el podcast. En cuanto ya es el podcast, nada más ustedes me dicen, ya lo pongo a la luz. Por eso está así. De acuerdo, pero Sí, entonces es gracias. en un canal de podcast que tú tienes. Sí, Ah, ok. sí, O sea, sería mi tú, mail. tú pones los lineamientos, ya los cumple, los de tu Ah, podcast. bueno, ok, entonces ya. Ok, Pasa directo ya, sí, Sí, ¿verdad? Pues sin cambios. es mi canal, exacto. Eres juez y parte ¿verdad? en ese sentido, ¿no? Está Ah, bien, pero bueno, sí, sí. nosotros lo revisamos y ya te mandaremos los comentarios, ahora sí, Ah, desde la parte sí, como del contenido, ¿no? sí, sí. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a iniciar con la sesión de hoy. Déjenme compartir la presentación que preparamos para hoy. A ver, ahí está, ¿no? Y entonces, pues decíamos que el tema que nos toca ver hoy, el último tema, es este de tecnología. Pero antes de eso, pues nada más a manera de recordatorio de lo que fue la sesión anterior, donde estuvimos hablando de la autorregulación, ¿no? Y vimos los diferentes modelos que han surgido alrededor de la autorregulación, como el de Pinterest o el de Zimmerman, ¿no? Hay otro de Wine, hay otro también de ah, una finlandesa que se me acaba de olvidar su nombre. Este, no me acuerdo ahorita. Pero bueno, el chiste es que hay diferentes modelos y con base en eso estuvimos discutiendo y estuvimos revisando cómo se relacionaba la autorregulación con el aprendizaje autónomo y cómo se podía, ay, perdón, y cómo se podía promover esa autorregulación en las diferentes modalidades de estudio, ¿no? Es igual cómo se promueve en un ambiente de escolarizado que en un ambiente abierto o a distancia. ¿M? Entonces, tuvimos esa oportunidad, incluso estuvimos trabajando. Ay, ¿por qué me regreso? Ah, no es cierto. Tuvimos la oportunidad de hacer este trabajo por equipos y de ahí como equipos estuvieron también revisando las lecturas que además fueron las que ustedes seleccionaron, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue con respecto a la parte de la autorregulación. Hablábamos de este proceso que implica sobre todo la parte de la planeación, y hay algunas diferencias pequeñas entre los diferentes autores, pero realmente es una parte de planeación y de identificar los objetivos y las actividades, estar monitoreando cómo está uno trabajando para poder hacer ajustes en la planeación
y después tener ese momento de reflexión o de autoevaluación, ¿no? Y entonces, ahora el tema que nos toca es el de tecnología. Y para este tema, en el marco de este seminario de aprendizaje autónomo, pues lo que les pedíamos también es que pudieran revisar este artículo de la inteligencia artificial generativa y el pensamiento crítico en la educación universitaria a distancia, revisando los desafíos y las oportunidades. Entonces, ¿leyeron? ¿No leyeron? Como dice Joaquín, qué cumplidos todos, qué bonito, porque si no, tienen menos elementos para la actividad y sobre todo para hacer la reflexión, ¿no? Que pienso que cerrar con este documento era importante porque es como lo que todos los docentes ahora quieren saber, ¿no? Un poco de en qué va la inteligencia artificial y sobre todo cuál sería la mejor manera de incorporarlo en nuestra práctica. Entonces, bueno, aquí das diferentes recomendaciones y esto que le decía hace ratito a Germán, esta parte de cómo, a Carlos, de cómo se integra la parte didáctica con alguna tecnología, ¿no? Que es como el gran ejemplo del trabajo final que van a hacer. Entonces, bueno, cumple varios propósitos. Qué bueno que lo pudieron revisar para que entonces podamos cumplir la actividad y les sirva de apoyo para su trabajo final. Ok. Sí, y antes de, o sea, antes de que veamos lo de la actividad en concreto, bueno, hay dos cosas. Una que va a estar enfocada con la actividad, que así como acabamos de preguntar si leyeron, también tenían una tarea. Sí, la de elegir tres herramientas, ¿no? Sí. Es que vi la cara de Germán que puso cara de ouch. Pero Yo fui antes de que terminara la sesión anterior, pero sí es cierto. Oh, y dije, como tengo clase de 2, salí corriendo la vez pasada, perdón, sí es cierto. Ah, ok. Bueno. Bueno, pero de todas maneras tú has hecho ese trabajo porque ya avanzaste en tu progreso, aunque sea con una, pues. Ujú. ¿No? Entonces, bueno, eso va a ser con respecto a la actividad. Pero antes de entrar a la actividad, comentarios generales con respecto a la lectura, porque efectivamente había una intención de, uno, que la última lectura fuera la de tecnología, ¿no? Tratando de verlo ahora sí, que cuando se hiciera la lectura se tratara de verla transversal con respecto a todas las habilidades que estuvimos revisando a lo largo del seminario, ¿no? Y como dice Mirna, desde un punto de vista de algo pues, que nos está preocupando o que nos está persiguiendo todo el tiempo y lo tenemos ahí como muy presente, ¿no? Entonces, bueno, Germán, creo que habías levantado la mano. Sí, muy rápido para que todos participen. Pues la verdad, de momento, al ver la lectura, sí siento que es una integración de toda la cuestión tecnológica y sobre todo me hizo pensar en la propuesta que hago porque pues siempre la había pensado aislada sin tecnología. Entonces, como que lo único que sentí fue que siento que voy un poco atrasado en el sentido en que yo creo que tengo que seguir echándole montón para seguir uniendo esta parte tecnológica. Me gustó la idea, además soy muy actual, me gustan los retos, los desafíos, los aceleradores, todo eso, y me ayudaron a situarme desde en dónde estoy, en qué punto de cada aspecto estoy, pero sí me motivó incluso a hacer el trabajo porque para mí es un gran logro aumentar la tecnología, porque yo no soy nada tecnológico. Entonces, creo que cierra muy bonito, me hace ver mi punto de en qué momento estoy, un poco como dice la autorregulación, y dice en dónde estoy, hacia dónde quiero ir, que es algo que aprendí en el seminario sobre aprendizaje autónomo, y bueno, más bien me ayudó mucho a mapear, a ubicarme y a ver todo lo que hay por delante por hacer en mi caso,
desde mis habilidades y desde de mis retos que tengo hacia sí mismo, tomando como bandera el aprendizaje autónomo. Nada, pues. Muchas gracias, Germán. Yo creo que algo que mencionaste ahorita que es importante, y que a mí me gustó del artículo es, si bien se sitúa desde la parte de la inteligencia artificial, yo creo que hay mucha parte de la reflexión que podemos hacer con respecto también a otras tecnologías que hemos ido empleando, ¿no? Entonces, hay algunos, aspectos que pueden ser como orientativos, que nos pueden dar como un poco de luz de cuando estamos pensando en una integración de la tecnología en nuestro quehacer docente, varias de esas reflexiones las podemos trasladar a otra herramienta en particular, ¿no? Adelante, Joaquín. Pues, hablando de comentarios generales sobre el artículo, realmente son varios. Pienso que de entrada, la pregunta de investigación me parece pertinente en cuanto a estas barreras, impulsores, desafíos éticos, etcétera. La metodología me llama mucho la atención en cuanto a que si bien es de corte cualitativo, integra varias herramientas cuantitativas como es el clustering, lo cual me parece algo bueno. Me parece bien cómo se plantean estos grupos para, a partir de allí, con lo que ellos definen como palabras fuerza ya llegar a las conclusiones, entonces no es una investigación cualitativa tradicional, por así decirlo, y también en este sentido me llamó mucho la atención cómo incorporan a GPT-4 para precisamente avanzar con esa codificación y lo pueden hacer explícitamente. Eso tampoco es algo que que vea reportado de manera común. Si acaso hay quienes lo usan como un primer acercamiento a la codificación y ya después lo hacen, pero reportarlo así con ese peso que le dieron y después hacer el clustering, etcétera, como metodología, pues me pareció bastante interesante. Ahora, ¿qué más puedo decir? Sobre cómo definen el pensamiento crítico, sí tengo algunas reservas, sobre todo porque lo presentan primero en un apartado como el pensamiento crítico como una habilidad metacognitiva, y pienso que se acaba contradiciendo un poquito porque después dicen que más bien van a la par, no tanto que uno va dentro de otro, y al final como que esa parte sí queda un poquito confusa, de bueno, entonces lo concibieron como parte de, o como habilidades que están relacionadas, porque también ellos mismos, en un párrafo abajo, dicen que más bien se acaban complementando, con lo cual más bien concuerdo, pero ese encabezado es el que lo hace un poquito confuso. Y también cuando definen pensamiento crítico, realmente toman solamente una definición, no es que revisen bastantes, la de Pasquinelli. Y cuando hablan de capacidad de evaluar la calidad epistémica, pienso que pues se acerca a lo que concibo yo como pensamiento crítico, pero cuando hablan de calibrar la propia confianza, allí me queda duda si eso más bien es de autoeficacia o de algo que va un poquito más allá. Entonces también me quedé un poquito con esa duda, aunque me queda claro que no era el objetivo que revisaran varias definiciones, solamente hubiera apoyado un poquito. Por último, cuando ya llegan a sus conclusiones después de todo el proceso, y ya llegan a esta parte, por ejemplo, de desarrollar un marco institucional, hablan de la alfabetización digital, de tanto capacitar a los docentes, a los estudiantes, de diseñar planes de estudio. Pienso que es consecuente, pero me quedó un poco una sensación de como que es lo que se esperaba, como que no considero que se haya agregado algo un hallazgo que cambie lo que esperaba de eso. Es como si es lo que todo el mundo espera y pues precisamente a partir de esas entrevistas, pues se tiene cierto consenso, entonces solo agregaría esa parte, como que tal vez esperaba algo un poquito diferente de lo que todo el mundo espera y pues nos quedamos como con las ideas que uno esperaría desde el inicio. Entonces es un poquito de lo que podría aportar sobre el artículo. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Por ejemplo, ahorita que dices, yo, o sea, como que te esperabas como otros cierre, quizás hacia otras conclusiones. ¿Qué es lo que te hubiera gustado? Gracias. Supongo que lo que me hubiera gustado es que las conclusiones sí se centraran más específicamente en el pensamiento crítico, porque todos los grupos a los que llegaron creo que se pueden identificar con cualquier habilidad. La alfabetización digital que mencionan,
pues ayudaría para cualquiera de las habilidades, ¿verdad? Ayudaría para la metacognición, ayudaría para el pensamiento creativo, cualquier otra habilidad, pienso que casi casi se podría trasladar a esto mismo, a este mismo, el marco, a la alfabetización de los docentes, cambiar los contenidos curriculares. Tal vez esperaba así como algún elemento emergente exclusivo del pensamiento crítico. Tal vez es lo que yo tenía en mente que iba a aparecer y no surgió. Pero no eso no le resta calidad a la investigación, eso nada más habla de mis expectativas y Ujú. al final pues todo cuadra, todo acaba cuadrando con el pensamiento crítico, pero más bien es esa especificidad. Ya, ok, perfecto, gracias. Carlos. Hola, ¿qué tal compañeros? De nuevo. Eh, Viendo la lectura, de cierta forma me sentí un poco identificado por la parte de que los alumnos, ¿no? La usan, ¿no? Independientemente si uno le puede decir al alumno, no la uses, ¿no? Úsala. En el aspecto de que, pues yo considero como un entusiasta, ¿no? De la tecnología. Y en ese aspecto, pues sí les digo a los estudiantes, ¿no? Que sí la usen, pero que vayan aprendiendo cómo usarla de forma, correcta, ética, etcétera. Y pues algo que veo en la lectura, pues maneja esta situación de que la IA, pues no solamente sea pues una mera herramienta que automatice cosas, etcétera, sino como como catalizador, ¿no? De esta parte del pensamiento crítico, ¿no? Sino que favorezca. Y más cuando es este entorno de educación a distancia, en donde se espera más autorregulación, más autonomía del estudiante, pues que tenga el alumno tenga este rol más activo de mediar lo que obtiene de la herramienta, de la IA, incluso hasta de cuestionar, ¿no? Y muchas veces lo que yo veo cuando les digo a mis estudiantes que la usen, pues casi casi toman como por acto de fe que lo que dice la IA es verdad, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo el artículo propone que esta parte, que no solamente sea eso, sino como este catalizador, ¿no? Para apoyar al pensamiento crítico. Eh, Anoté aquí que también pone algunas partes como unas dimensiones de análisis, ¿no? De que hay barreras dentro de- de- del uso, como esta situación de un avance tipo tecnológico, más bien un avance tecnológico, y que incluso hay resistencia de las instituciones, eh, eh, resistencia en los profesores, ¿no? Que hay algunos que dicen, no, pues eso es cosa del diablo, ¿no? Entonces, pues no hay que usarla y entonces, pues también limita mucho a que ellos mismos se formen. Eh, pues esta parte de lo que mencionaba también Joaquín de la alfabetización digital, o sea que es un reto social en la cual pues tenemos que enseñar a a los estudiantes, a los mismos docentes, en forma general, a que tengan esta parte, e incluso hasta de acceso, ¿no? A poder tener acceso a estas herramientas. Eh, Menciona también algo como, como si fuera un punto crítico en cuanto a que los estudiantes, como se decía al inicio, acepten tal cual, ¿no? Y que no cuestionen los resultados que le dan las herramientas de inteligencia artificial. Y pues eso puede limitar o menciona, ¿no? Que se puede limitar en cuanto a creatividad, se puede limitar este aprendizaje que podemos decir genuino o más significativo y que pues eso da lugar a que exista esa superación docente, que, o sea, que nosotros mismos la usemos para ver de qué trata y de ahí incluso hasta llegar a esta alfabetización, esta capacitación, o sea que es necesario que se diseñen, ¿no? Estos programas de formación docente, e incluso hasta menciona una cuestión de que pueda ocurrir un rediseño curricular, ¿no?
en el cual se puedan transformar algunos planes de estudio en donde se refuerce esta parte del pensamiento crítico, el uso ético de la IA. Y algo que también me pareció interesante es esta parte de la evaluación, ¿no? Y yo lo escuchaba en una conferencia de unos doctores del ICAT, me parece, Ujú. en el cual al inicio, cuando empezaba todo este boom, ¿no? En 2023 más o menos, que empezó esto de la IA generativa, mencionaba que hay que empezar a cambiar nuestros paradigmas de evaluación. En el caso de, igual a lo mejor ya no voy a calificar el producto, sino tanto me voy a enfocar en el proceso, ¿no? Entonces, hacer este cambio de paradigma y entonces menciona el artículo, ¿no? Priorizar la parte de la evaluación del razonamiento y los procesos, ¿no? Sobre tal cual el resultado final, ¿no? Y un ejemplo rápido que mencionaron en esa ocasión fue de, pues a lo mejor damos clase de diseño gráfico, se le deja al estudiante que haga una portada de un libro. En clase la hace, el docente le revisa, le da las observaciones, aquí te faltó este concepto, etcétera, ¿no? Entonces, de tarea el alumno, se le deja de tarea que corrija y entrega una imagen o una portada hecha con IA, ¿no? Pero, perfectamente, ¿no? Entonces, ahí, la pregunta, ¿no? Que lanzó el doctor fue ¿qué le pondrían, ¿no? De calificación? ¿Le ponen 10 porque quedó bonito o le ponen 10 porque el estudiante tuvo que tener la habilidad, los conocimientos para darle la indicación y el prompt adecuado para que hiciera o se obtuviera el resultado esperado, ¿no? Entonces, y no solamente con hazme una portada tal, ya el resultado puede ser el óptimo, sino el alumno sí tuvo que desarrollar una serie de instrucciones precisas, detalladas sobre el concepto y técnicas de la asignatura para obtener el resultado, ¿no? Entonces ahí era la dinámica, ¿no? Y lo estoy relacionando con esta parte, ¿no? Que priorizar esa parte del razonamiento en el proceso sobre los resultados finales, en el razonamiento sobre eso, más que en el producto final, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y ya, es todo. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Carlos. Este, ahorita comentamos al respecto, pero le doy la palabra a Eduardo. Sí, bueno, yo para no repetir tanto lo que ya comentaron Joaquín y Carlos, bueno, coincido en algunas cosas, ¿no? Este, em, yo creo que la parte de que también es importante ver el que está contextualizada, ¿no? Como que está en relación con con esto que llaman ahí el espacio europeo, ¿no? De educación. Entonces, eso también yo creo que sí es muy diferente al contexto de México, al contexto, bueno, que se puede ser de América Latina, ¿no? Quizá hay algunas coincidencias y todo, pero también puede ser muy diferente, ¿no? En muchos aspectos por el tipo pues, de estructuras desiguales, ¿no? Que hay en México, ¿no? Entonces, eso, no sé, el tipo de acceso a las tecnologías que puede haber, yo no lo sé de cierto, pero supongo que sí hay mucha brecha en cuanto a qué posibilidades tienen todos un estudiante, ¿no? De tener acceso a ese tipo de tecnologías, aunque sean abiertas, ¿no? Pero yo creo que sí, da muchas herramientas, sobre todo esto que decían Mirna, Larisa, sobre, pues, para hilar, ¿no? Como todas las otras capacidades que estuvimos revisando y cómo, o sea, el eje es cómo se integra esa tecnología o esos sistemas, pero desde como una perspectiva didáctica o pedagógica, ¿no? Y como que ahí está, o sea, no es solamente como quizás es donde yo difiero un poco de lo que decía Carlos en cuanto a que no es solamente el uso, ¿no? Porque ese uso de alguna manera está, ¿no? O sea, no solamente está la propia sistema o plataformas que ya se usan o están en todos no sé, en los teléfonos, en todas sino cómo se ha ido integrando en las aplicaciones, ¿no?
Yo, por ejemplo, el de las herramientas sobre la parte del otro ejercicio sobre de qué tecnologías, yo había pensado, por ejemplo, en esta que es Zotero, ¿no? Entonces, Zotero pues inicialmente era como un tipo de herramienta que es de software libre y, y por ejemplo, yo es el criterio que usé, ¿no? Para escoger en general, como un criterio general para las otras herramientas que pensé. Y por ejemplo, ahí ya pues se va integrando, ¿no? O no sé, uno usa Calendar y ahí también ya se va integrando o sea, como que va, digamos, abarcando todas las otras tecnologías, que son de inclusive a lo mejor de cualquier tipo de uso, no solamente a lo mejor que se le puede dar un uso académico, sino, no sé, en el WhatsApp, en cualquiera, todas ya tienen una integración de todo tipo sobre esas tecnologías. Entonces yo creo que sí, la parte sobre qué significaría también es muy interesante cómo utiliza esta rúbrica, que es uno como de estos, pues, no sé cómo decirlo, como estos pioneros, ¿no? Que tienen mucho tiempo de donde surgió esta onda del pensamiento crítico que fue a finales de los 80, ¿no? En principio de los 90, y que todos todo este grupo ha hecho como diferentes aportaciones, pero Facione fue como uno de los que más siguió en cuanto a ir haciendo como la operativización, digamos, de qué significaría y sobre todo cómo se puede tener un parámetro, una métrica de realmente es operativa en cierto sentido, porque pues puede ser un concepto que puede abarcar un montón de otras habilidades. Entonces, yo creo que la diferencia en cuanto a lo que decía Joaquín era que sí está relacionada con la metacognición, pero al final sí especifica como habilidades particulares, ¿no? Y en ese sentido, a mí pues, pues creo que da sobre todo esto que decían de cómo puede ser pues por lo menos un parámetro inicial de cómo se puede hacer un ejercicio que necesariamente tiene que tener una actividad o un ejercicio fuerte, didáctico, pero que también implica la parte institucional, ¿no? O sea, la parte de todo o sea, por ejemplo, ayer creo que se publicaron estas guías de uso de la IA generativa en la SEIDE de la UNAM, ¿no? Entonces, si no hay esa como parámetro también institucional, también pues es muy fácil que haya como un reduccionismo o una instrumentalización que reduce solamente esto que decía Joaquín, que es como el uso, pero quizás no estamos viendo o creo que la pregunta que plantea el artículo es si sí se está construyendo la capacidad de pensamiento crítico, porque al final puedes usarla o puedes aprender a usar esas herramientas porque o sea, casi en cualquier día hoy que te encuentres en digital te dice el prompt, ¿no? Como el prompt más, que va a ser importante aprender a usarlo, pero si detrás de eso se está dejando o se está, eh, no sé, dice en relación al artículo también con estos riesgos, ¿no? O con estas, limitaciones que se está pues finalmente dejando de lado la capacidad del pensamiento crítico, como pensando en esa rúbrica que propone, o en otro tipo de rúbricas que proponen, que se está dejando de lado esa capacidad y se está, pues a lo mejor, de alguna manera, este, pues dejando de lado esa posibilidad de tener esas capacidades, ¿no? Y que ahí está eh, pues ese riesgo que no solamente pasa por la parte ética, ¿no? Sino, o sea, bueno, que está ahí, como que está esa parte siento que está en construcción, sino la parte de qué va a implicar en términos eh, pues de las capacidades que se van a ir formando, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Y esa parte de los riesgos. Yo sí creo que algunas sí son, este, sí son el diablo, o sea, porque algunas cosas sí se están usando, por ejemplo, para un genocidio, y entonces ahí hay una cuestión, ¿no? Pero al final son, aquí lo que yo creo que deja muchos aspectos a reflexionar es cuáles son esas potencialidades que tiene, este,
pensándola en términos de que se tiene que tener una reflexión más integral, o sea, donde están los docentes, porque yo creo que un eje que también rescata el artículo es que el eje es la mediación que tiene que haber de la parte de las y los docentes, ¿no? Y creo que ese ejercicio que hace el artículo es muy importante a mi modo de ver en cuanto a que la sistematización que hace esta preocupación, ¿no? Bueno, están estos, estos retos, o sea, en el gráfico, los gráficos que hace, pues también da como un mapa, ¿no? De por lo menos ahí, de qué problemas, qué desafíos, cuáles son como los temores y la otra parte, las potencialidades que puede tener o como eh, pues los caminos que no deberíamos de perder de vista, ¿no? Que yo creo que es todo ese trabajo que tiene que haber de mediación de las y los docentes y que ahí está pensando esa mediación en un contexto de educación a distancia, porque también eso yo creo que también puede ser muy diferente en un contexto de educación presencial, ¿no? O sea, cómo se puede, qué pasaría en un contexto o contextos que pueden ser más híbridos, que son como que hacia donde predomina, ¿no? Eh, y básicamente es como lo que quería comentar. Gracias, Eduardo. Ahorita que los escuchaba y un poco retomando esto que decíamos de que pone sobre la mesa, o sea, yo creo que hay un aspecto importante, y déjenme irme no desde la parte de la herramienta o de la inteligencia artificial, sino de la parte del pensamiento crítico, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se vuelve tan evidente, quizás, cuando estamos en la parte de la inteligencia, ahorita enlazándolo con la inteligencia artificial, se vuelve tan evidente esa importancia de ayudar a fortalecer y formar el pensamiento crítico y no con otras herramientas? O, por ejemplo, comentaba, creo que ahorita tú lo decías, Eduardo, y también lo comentaba un poco Carlos, ¿no? O sea, implica hacer un ejercicio didáctico muy fuerte, muy importante para que te lleve a analizar y a reflexionar desde, por ejemplo, entonces, cómo tengo que hacer un prompt, ¿no? Y eso, o sea, si tuviéramos esa preocupación de desarrollar pensamiento crítico o desarrollar autorregulación o algo así, ¿no se requeriría también con otra herramienta? A lo que voy es, muchas veces, o sea, creo que con la inteligencia artificial ha quedado evidenciado más un discurso que viene habiendo desde hace algunos años con respecto a las nuevas pedagogías y el de promover una pedagogía centrada en el alumno y las pedagogías activas, ¿no? Pero una pedagogía activa no es nada más que de repente un estudiante vaya y diseñe un cartel, ¿no? Y que aprenda a dominar una herramienta. Hay otra serie de cosas que a lo mejor ahorita con la inteligencia artificial vemos que no es nada más que puedan usar la herramienta, sino que entonces para poder llegar a eso tendrían que, para llegar a un buen producto, entonces hay todo este proceso de cómo fuiste mejorando ese prompt, qué le supiste pedir, por qué le pediste ese tipo de cosas que te cuestionen, que en determinado momento llegues al producto. Y entonces, ¿cómo dejas esa tarea que implique que pongas en juego otra serie de habilidades y que entonces de verdad estés adoptando un papel mucho más proactivo como estudiante y que te involucres de una manera más profunda en tu quehacer como estudiante y como aprendiz, ¿no? María Fernanda. Sí, hola, buenas tardes. Sí, me quedaba pensando que sobre todo en esta parte del aprendizaje autónomo,
el problema a veces de las IAs generativas es como que pareciera que ya te dan todo resuelto, ¿no? O sea, había otros recursos o estrategias que te apoyaban un poco, ¿no? La gamificación, el Canva, ¿no? Pero pues tú ahí le tenías que echar la creatividad para hacer el Canva, ¿no? Las mismas Genial y eso, o sea, todavía ahí necesitas ciertas habilidades son apoyos, pero no es todo. Entonces, el problema ahorita con las ideas generativas es que, pues, de repente los alumnos se pueden quedar pues, con lo que te da, ¿no? Pues ya me lo hizo todo, ya me sacó mi contenido, mi objetivo, o sea, lo que yo quiera hacer, ya me lo da. Entonces, ahí el riesgo está me llamaba la atención, o me parece muy importante del texto, era lo de la alfabetización digital, ¿no? O sea, cómo tener este proceso o sea, sí te digo cómo, pero te enseño el proceso y tener estas consideraciones éticas, ¿no? Y tener y cómo formarte para tener este filtro de información. Y yo creo que ahí, pues, el pensamiento crítico iría en la cuestión bueno, ir tomando decisiones de con qué me quedo de esto que me está dando, con qué sí me quedo, con qué no, cómo lo reestructuro. O sea, sí es un gran apoyo, pero corre mucho el riesgo, y más siendo, digamos, como estudiantes autónomos, cómo fomentarles esta cuestión de que puedan desarrollar esta capacidad, pues sí, como de filtro, ¿no? Y de no quedarse con lo que les da de primera mano, ¿no? Y utilizarlo como una herramienta igual de apoyo, o sea, que aunque se ve muy atractivo que ya me lo dio todo, pero pues realmente ver si realmente me quedo con eso, le sigo buscando, qué de eso sí me quedo y qué no. Ujú. Gracias. Gracias, María Fernanda. Joaquín. Me quedé pensando en dos cosas. Primero, algo vinculado con lo que menciona María Fernanda. Creo que los modelos de lenguaje y otras herramientas de inteligencia artificial generativa, lo que hacen que sea tan evidente esa necesidad de pensamiento crítico es la ilusión de darte un producto ya terminado, cuando realmente no es así. Esto puede contribuir a una lluvia de ideas, a partir de allí tomar algo y continuar, pero pienso que esa ilusión es lo que lo hace más evidente, y también el hecho de que con un mismo prompt, si se ejecuta dos veces, una vez y luego una segunda en la misma herramienta en el mismo momento, te va a dar resultados diferentes por cuestiones de aleatoriedad, de cómo funcionan matemáticamente los modelos. Me parece que eso también contribuye a evidenciar, bueno, si me va a dar dos cosas diferentes con los mismos pasos, pues creo que debo evaluarlo críticamente para saber si está alucinando o no. Entonces pienso que esa parte como muy fina que tienen en comparación con otras herramientas, lo hace más evidente. Pero también pensando en lo que dice Larisa, al mismo tiempo no es tan nuevo, solo es más fino, porque si regresamos hacia algunas otras herramientas hacia atrás, por ejemplo, los buscadores de Internet, se requería también esto mismo, para no buscar y entrar a un sitio web donde ya estaba un trabajo hecho y hacer copy-paste. Entonces también se requería, y más atrás todavía, pensando por ejemplo en la enciclopedia en carta, esa misma habilidad se requería para evaluarla y no simplemente copiar y pegar. E incluso si vamos más allá de lo digital, recordé estas monografías que se venían en papelerías en las que era muy común copiar todo tal cual, ¿verdad? Entonces, incluso si en el formato digital ese pensamiento crítico era necesario. Entonces, hilando todo, lo veo como un continuo. Realmente no es algo nuevo, pero solamente esas particularidades es lo que pienso que lo hacen más evidente ahora. Gracias, Joaquín. Rosa María. Sí, hola, buenas tardes. Justo pensaba eso último que plantea Joaquín, ¿no? De cómo no es que ahora la inteligencia artificial generativa da toda esa información, sino que ha habido en distintos momentos históricos esa posibilidad de tener esa información. Pero en esta pregunta que tú planteas, me deja a mí pensando que hay como dos roles importantes que analizar, o tres. Es el rol del docente, el espacio de aprendizaje que se promueve, en donde se debe plantear o se requiere plantear el para qué vas a hacer uso de la inteligencia artificial generativa, pero también dar recursos en ese uso para analizar esto que plantea Joaquín. Cuando lo metes más de una vez, te da información distinta. Si lo metes en distintos recursos, te salen cosas diferentes. Entonces, si planteamos desde la parte docente esos criterios que le van ayudando al aprendiz a ir identificando
el por qué me sale diferente, qué es lo que yo necesito en este momento, para qué lo voy a usar, cómo me apoya en la idea o lo que yo quiero producir. Entonces también está este rol importante docente del acompañamiento y la guía, en donde a través como de su finalidad establece ese espacio formativo y de aprendizaje. Y por otro lado está la función del aprendiz, cómo hacerse responsable también de la información que obtiene de su propia práctica para que vaya discriminando y analizando la información que obtiene para tomar esas decisiones. Porque no solamente es como aprender a tomar la decisión, sino también aprender a reflexionar, analizar, a entender para qué me sirve eso que yo estoy obteniendo y cómo lo voy a emplear. Entonces pienso que en el artículo se plantea todo esto. Cómo es que desde la figura docente pues nos genera este ruido porque tampoco tenemos esta alfabetización digital, en donde cómo les enseño a hacer este prompt, desde dónde o de qué manera establezco la ruta para obtener la información y cómo de manera conjunta vamos analizando eso que vamos obteniendo. Entonces, a mí me parece muy relevante poder reflexionar de manera conjunta cómo podemos ir incorporando estos recursos que están al alcance de muchas personas, no de todas, pero de muchas, y que ciertamente las y los estudiantes de bachillerato o nivel superior lo están usando. Entonces, cómo también ir generando lineamientos para un uso éticamente formativo, que al final también pienso que es un apoyo muy importante que está ocurriendo ahora. Bueno, me quedo como con esos elementos. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Lorea, ¿tenías la mano levantada? ¿Ya la bajaste? Sí, pues es que voy a repetir. Ah, Nada más una cosita. Con respecto a lo que dices de que si es nuevo o no, no, esta problemática con la inteligencia artificial, pues no, no creo que sea nuevo, porque lo mismo pasaba con otro tipo de herramientas. Digo, por ejemplo, pues cuando surge la calculadora, ¿no? Y entonces ya, pues, ¿para qué calculamos una raíz cuadrada? Por decir algo. Y que al final del día, pues es algo que se incorpora ya en la vida cotidiana, ¿no? Pero yo lo que pienso es que se vuelve más evidente con la inteligencia artificial por la inmediatez, ¿no? O sea, porque antes, básicamente lo que te da la inteligencia artificial, pues está en los libros, en las bibliotecas, etcétera, ¿no? Entonces antes tenías que ir allá y buscar y ver y no sé. Hoy en día, pues es una cosa muy inmediata, ¿no? Y digo, aparte de que tienes que reflexionar y pues bueno, todo lo que comentar. Gracias. gracias. Angélica. Sí, yo quería agregar un asunto con el que más me he encontrado y es quizás por la materia de higiene mental y psicología que buscan y han usado para resolver sus problemas personales, ¿no? Y entonces consultan la inteligencia artificial como un terapeuta. Y no solamente en el ámbito de la escuela, sino con mis pacientes también me ha sucedido, ¿no? Que están consultándolo y es ahí donde la importancia del razonamiento, del juicio crítico para la toma de decisiones, porque lo que es, pues hemos corroborado ahí, y lo llevo a mis pacientes también y a los alumnos, es que, ¿qué les dice la inteligencia artificial? Y que como tiene un tono tan gentil, puede estar avalando situaciones realmente enfermizas, pero documentadas y explicadas. Y entonces de pronto se vuelve algo que me parece peligroso porque sí es verdad que puede dar respuestas pues imparciales, ¿no? Y la cuestión de la falta de las emociones y el aspecto conativo emotivo está separado de la cuestión de la información, ¿sí? De los datos y entonces, pues sí me he topado con algunas personas
que entran en un choque mental entre lo que descubrieron, les informan y todo eso. Y he tenido casos incluso que llegan ya con quiero tal tipo de terapia, porque lo saqué en la IA y la IA me dice que este es el tipo de terapia que yo tengo que buscar, ¿no? Y sin la capacidad de problematizarse, de integrar lo racional y lo emotivo. Creo que esa parte está muy delicada y que me parece, pues, a la par de lo que están comentando todos nuestros compañeros. ¿Sí? Bien, pues esa era mi reflexión. Gracias. Al contrario, gracias, Angélica. Mirna, ¿quieres comentar algo? Yo creo que me espero después de la actividad. A mí no me queda claro por qué como docentes decimos que es evidente el uso de inteligencia artificial. Pienso yo que así como te entregan un trabajo ahora y alguien te dijo que los alumnos lo están haciendo con unas herramientas que funcionan fantástico, que ya le ponen no sé qué y no sé cuál y le hacen la cosa en 3 segundos, pero no porque sea evidente. Yo creo que es tan evidente como lo era, como decía Joaquín, el que cortan y pegan, o que escribías la monografía. No, no, no me parece a mí que sea algo tan evidente y y lo quiero relacionar, pero si quieres regresamos a esto después de la actividad, la quiero relacionar con... Y entonces, ¿qué hacíamos todos esos años donde copiaban de la monografía, copiaban de un libro, cortaban y pegaban? Pues lo mismo, porque ahora, ay, es urgente, ¿no? No lo sé, como que creo que tal vez justo la manera en la que circula la información hoy nos da información que creo que tampoco estamos asumiendo tan críticamente como luego creemos. Información de que todo eso hacen los alumnos, pero vuelvo al documento donde nos dice que los docentes no están formados ni en pensamiento crítico, y a mí eso sí se me hace lo relevante, porque dices, y entonces, ¿no están formados ahorita y cuántos años llevan de docencia? Aquí la muestra es chiquita, ¿no? Pero pues me parece más importante esto de si los maestros no están formados en pensamiento crítico y no hacen así su docencia, porque no puedes enseñar algo que no sabes. Y tampoco construías así tus actividades, como dijo Carlos, y evaluabas productos. Entonces, ¿cómo formaste a tus alumnos? Con o sin inteligencia artificial es esta otra parte que tiene más que ver, creo, con lo pedagógico y entonces, ¿cómo hacías tu docencia? Creo yo que es más relevante esa parte y si el alumno sigue copiando y pegando, nada más ahora con otras herramientas, pues, ¿de qué lo culpamos ahora? ¿De que es más rápido y más fácil entregarme algo? No lo sé. Entonces, si quieren, regresamos después de que se discuta esto entre ustedes y lo volvemos a plantear. Gracias, Larisa. No, gracias. Entonces, bueno, Mirna ya un poco adelantó sobre qué va la actividad. Déjenme pongo la presentación explicando. Vamos a dividir en grupos de 3 personas para que, con base en la tarea que hicieron, que era elegir 3 herramientas o aplicaciones tecnológicas, ¿no? Y que estas las puedan comentar en el grupo, porque estas herramientas las eligieron para poder desarrollar alguna de las habilidades que hemos revisado a lo largo del seminario. Después de que comenten qué herramientas eligió cada quien, elijan una entre el grupo para discutir cómo la utilizarían para llevar a cabo una de las siguientes acciones de la estrategia particular que habla el artículo. El artículo habla de diferentes estrategias y una es diseñar e implementar programas de alfabetización digital específica
en inteligencia artificial generativa. Y las acciones, pues son las que vienen enlistadas aquí, ¿no? Crear materiales accesibles, fomentar la reflexión crítica, establecer módulos obligatorios, adaptar programas a necesidades específicas, proveer información práctica y ética, diseñar recursos para validar información y evitar sesgos, enfatizar la autorregulación en el aprendizaje autónomo, atender particularidades de educación a distancia sin docencia síncrona. ¿No? Entonces, bueno. Es cómo llevar o sea, esto que comentábamos de, bueno, tiene que ver con esto mismo que está preguntando Mirna, con esto que comentábamos al inicio, cómo hay aspectos que este artículo lo podemos trasladar a otras herramientas, algunos de los aspectos que señalan. Entonces, pues de eso se trata este ejercicio. Entonces, les vamos a pedir que lo puedan trabajar en equipo, por favor. Quedó clarísimo, ¿verdad? Bueno, digo yo, ¿verdad? Pero en realidad que la pregunta es, ¿quedó claro? Ok. ¿Está en la sala? La lista de lo que se va a trabajar, Larisa, también está en la tabla 12 del artículo, o sea, por si no alcanzaron a copiarlo, está en el artículo. Ujú. Entonces, hacemos los equipos, ¿les parece? ¿Cuánto tiempo van a tener, Larisa? 25 minutos o 20, ¿qué dices? 25, ¿no? 25. Ok. Entonces acabo de poner en el chat la copia de la lámina para que también ahí está como detallada la actividad. ¿Ok? ¿No hay preguntas? ¿Vamos a las salas? Ok. Me voy a pausar. Ok. Muy bien. Pues entonces, ahora sí, platíquenos cómo, o sea, qué herramienta eligieron y qué estrategia y qué acción. Bueno, la estrategia ya está dada, qué acción estuvieron pensando como para esa herramienta. Y vamos a empezar, si quieren, por grupos, por equipos. Entonces, el equipo uno. Sí, ahí en el equipo uno estuvimos, estuvimos con Carla, Germán y Julio César. Y la propuesta, ¿no? Que estuvimos viendo fue la herramienta de Notebook principalmente y la de la 4 que es adaptar programas a necesidades específicas de estudiantes y docentes, ¿no? Entonces, la propuesta es principalmente de nuestra compañera Carla. Entonces, estuvimos de acuerdo y entonces la va a presentar. Muchas gracias. Listo, Bien. Bueno, elegimos Notebook LM, como bien dijo nuestro compañero Carlos. Me gustaría compartirles algo respecto a cómo suelo utilizarlo yo como facilitadora de mindfulness y autocompasión. Bueno, me gustaría decirles que primeramente yo les comentaba que es muy importante tener un objetivo claro de qué es lo que se les va a enseñar a las estudiantes, en este caso, y qué objetivos queremos lograr con ellas. En los programas de mindfulness lo que buscamos es que logren ellas aplicar estas estrategias para que gestionen su estrés, su ansiedad y sus emociones difíciles y que también ellas puedan corporizar las prácticas. Por lo tanto, lo que suelo hacer es en Notebook LM, meto los manuales para que los tenga como referencia, meto todas las bibliografías confiables de estos temas y posteriormente a la inteligencia artificial le doy la indicación de que, por favor, me personalice la sesión de tal persona.
Para ello, yo a esta alumna ya le hice una entrevista previa para conocer muy bien cuáles son sus necesidades, cuál es su contexto y cuánto tiempo es el que tiene ella para practicar. Y también cómo es su entorno para que la inteligencia artificial me haga ejemplos ilustrativos personalizados. Por lo tanto, una vez que yo le meto estas instrucciones, ya le solicito, por ejemplo, si en la sesión 1 estamos viendo lo que es aprender a detenerse, a través de los subtemas que tengo, la inteligencia artificial me hace una propuesta de sesiones, me da ejemplos personalizados y también, de acuerdo a la personalidad de esta alumna, puedo crear lo que son podcasts, puedo crear infografías e incluso le llego a meter los códigos de colores de mi negocio para que sea más personalizado aún y que vaya referente a la imagen corporativa. Y por otro lado, también si ella tiene alguna particularidad con algún tipo de diseño que le llame la atención, también se le mete esa indicación a la inteligencia artificial y entonces crea algo mucho más particular para que su aprendizaje de esta alumna sea más potencializado. Tenemos un ejercicio dentro de este programa que se llama Carta Autocompasiva y les comentaba a mis compañeros que lo que yo suelo hacer es, primero le pido a la inteligencia artificial que me ayude a crear un prompt personalizado, claro, fácil, entendible para mi alumna, se lo comparto a ella y juntas en la sesión yo le enseño a manejar Notebook LM y Gemini para que ella aprenda a hacer estas cartas autocompasivas y ella pueda entonces en los días posteriores a las prácticas hacerlo para que ella, eh, sobre todo que la carta autocompasiva esté basada en los parámetros, en este caso de la fundadora que es Christine Neff, y bajo los parámetros y protocolos de los programas, para que la inteligencia artificial no le vaya a sacar algo que no es. Ya posteriormente que hacemos este ejercicio, ella me va compartiendo las cartas autocompasivas para que yo vaya observando que sí van desarrollándose adecuadamente. Y una vez que ella aprende a manejar la inteligencia artificial, entonces puede meter los manuales y la bibliografía que yo le proporciono para que ella pueda apoyarse con preguntas para que entienda mejor los temas. Entonces, bueno, de esa manera es como nos apoyamos. Y también le mencionaba que en Gemini hay una sección de gemas. En esta sección podemos vincular algún libro o algún cuaderno de Notebook LM, metemos bibliografía específica de ese tema y la gema es un asesor experto en ese tema que queremos. Entonces, también nosotros como facilitadores o profesores, la IA nos puede dar ejemplos o nos puede recomendar cómo impartir mejor nuestras clases, sobre todo que sean entretenidas, divertidas. Nos recomienda algunas actividades o juegos que podemos hacer. Y también esto lo he llevado a mi página web. Les mencionaba que a veces no encuentro imágenes, entonces también le solicito a la inteligencia artificial que me ayude con las imágenes para que pueda yo subirlas a mi sitio o para reforzar el conocimiento y hablar específicamente a esos prospectos que tengo, por ejemplo, cuando subo blogs. Entonces, bueno, eso fue lo que platicamos. Ok, gracias Carla. A ver, me queda muy claro la parte como la aplicas tú y los otros profesores que estuvieron en el equipo también vieron la posibilidad de hacerlo igual, ¿no? En esto que comentábamos que como equipo pudieran decir, elegir una herramienta y decir cómo lo podrían utilizar, ¿no? Entonces, o sea, tú lo tienes muy, muy claro y efectivamente has hecho ya toda una estrategia y un conjunto de actividades que van enfocados en personalizar. ¿Y el resto del equipo lo ve viable? ¿Lo podrían hacer? Este, ¿Qué dicen al respecto? Sí, ay, sí, yo, Julio César, este, bastante viable porque yo lo utilizaría para síntesis evolutiva extendida, porque es un tema algo abstracto y complejo, entonces personalizarlo estaría excelente, bien. Y otros temas también, ¿verdad? Pero sí lo aplicaría en esos temas de biología. Recuérdenme cuál habilidad es la que trabajaron. Mm, La de adaptar y personalizar, ¿no?
No, Ajá, pero sí. de las que Sí, vimos, o sea, esas de las que vienen en el documento, pero de las que trabajamos en el seminario como de autonomía, ¿qué habilidades? Autorregulación, son muchas ahí las que entrarían, pero es autorregulación, básicamente, para que desarrollen ellos sus contenidos según sus capacidades, según sus disponibilidad, etcétera, para que alcancen a comprender mejor. Yo lo ubicaría dentro de eso, de la autorregulación. Pero en equipo, ¿cuál quedaron que iban Ah, a trabajar? ¿O no quedaron? Ay, sí, no, pues yo creo que no. Bueno, no, está no bien. quedamos. Ok, le Es voy a que, decir por qué les estoy preguntando, porque sí, acuérdense que comentamos al principio de la sesión que este era como un ensayo de cómo tendrían que pensar en trabajar, hacer su trabajo final, pues. Y entonces el trabajo final tiene que especificar qué habilidad de esta que revisamos en el seminario es en la que van a estar enfocados y para esa herramienta, para esa habilidad, porque proponen la herramienta que propongan. Entonces, bueno, es como trabajar lo mismo, ¿no? Pero ok, está bien, gracias. sí, sí, sí. Sí, muy bien. Sí, creo que si lo entendí bien, es especificar exactamente esa habilidad. Porque yo en lo personal creo que están involucradas todas, de menor y Sí, mayor y pues, menor pero grado, pero hay claro, que pero acotar, como si yo voy a trabajar, por ejemplo, sobre la ¿sí? planeación para poder hacer autorregulación y comparar lo que planeé con lo que cumplí y estar observándome cómo lo hice, qué hice bien, qué hice mal, si estuvo bien el tiempo, no, las tareas. Entonces voy a explicar por qué la herramienta ayudaría en eso. Entonces, por Sí, eso es esta relación de, sí, para desarrollar esa habilidad, queda muy bien esta herramienta, ¿no? Porque, y ya la justificación, digamos que es el contenido del trabajo. sí, ¿Ok? sí, sí, muy bien, sí. Poco, como comentaba Joaquín cuando estábamos hablando del documento en general, y decía que extrañaba un poco la parte de la definición de pensamiento crítico, ¿no? Y entonces, si yo tengo claro cómo se ve reflejado un estudiante que es reflexivo y que lleva un pensamiento crítico, pues entonces ese tipo de acciones son las que espero ver en práctica cuando utilizo en este caso la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, un poco es lo mismo que va a pasar a la hora del proyecto final, ¿no? Ustedes eligen una habilidad de las que vimos y la herramienta que están seleccionando y tienen que decir por qué es esa y cómo se va a ver reflejado, ¿no? Carla, y te pido rápidamente un minutito para que le dé tiempo a los otros equipos, por favor. Sí, bueno, yo ahorita hablando lo que mencionabas, Larisa, yo elegiría lo que es la estrategia, porque lo que hacemos con esto que acabamos de platicar es que establecemos metas claras, desglosamos las tareas complejas y organizamos el tiempo de estudio para que facilite el aprendizaje del alumnado. Ok, perfecto. Ujú. Sí, entonces es esa parte, ¿no? Y cuando ustedes tienen claridad de cómo se va a ver puesto en práctica, y entonces saben qué le piden a la herramienta. Es esto mismo que estamos comentando con respecto a esas tareas cuando no queremos que nuestros estudiantes hagan un copy-paste, pues entonces tenemos que saber qué les queremos pedir y con la herramienta que sea para que de verdad eso se vea realizado, ¿no? Muy bien, gracias. Equipo 2. Muy bien. Nosotros trabajamos en el equipo 2. Trabajé con Eduardo, con Rosa y con Angélica. Y la herramienta también fue Notebook LM. Lo identificamos con cuatro de las acciones de la meta de diseñar e implementar programas. La primera, que es muy directa, que es crear materiales accesibles. Esta, digamos, va muy relacionada con la función de Notebook LM, pero explorándolo un poco más, lo vinculamos con fomentar la reflexión crítica en el uso de herramientas digitales y con diseñar recursos para validar información y evitar sesgos. Entonces, empezamos en un uso específico.
Rosa María, ¿quisieras contarles sobre cómo lo abordamos? Mm, Sí, platicábamos de que podríamos, además de poner, o sea, como los documentos, proponer que entre los prompts o las indicaciones que se les plantee que puedan especificar como el contraste entre dos posturas teóricas. Y entonces, a partir de ese contraste, puedan elaborar un podcast o algo en donde se escuchen las voces y que se le solicite al estudiante que diga con qué postura se identifica como para ir analizando o reflexionando sobre el contenido. Pero también hablábamos de poder analizar toda la secuencia de diálogo que establece el alumno pues con la aplicación y a partir del análisis de la secuencia, entonces ir reflexionando sobre qué pasaría si le planteas otra instrucción, si tú estás de acuerdo con eso que hiciste, también ir planteándole al estudiante que tenga más de un intercambio con la aplicación, no solamente como una sola instrucción y un producto, sino que sea una instrucción y luego otra y luego otra y luego otra para que pueda ir reflexionando sobre la secuencia en la producción. Y que eso ayudaría pues a analizar cómo se utiliza, pero también a ir fomentando el análisis, la reflexión, la toma de decisiones y el diálogo con el estudiante. Creo Ok. que ya no. No sé si Carlos, digo Eduardo o Angélica quieran decir. ¿No? Creo que con eso, ¿verdad? Muy bien. Ok, muy bien. Mirra, ¿quieres agregar algo? No, ¿No? ahorita que pasa el otro equipo. Ok, perfecto. Entonces, el equipo en tres. Sí, que creo que somos nosotros. Sí, Estábamos Gloria y Francisco y yo. ok. 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 Y y pues para no variar, también escogimos no. La La verdad que es le que está, escogieron porque es la que han usado y no por la habilidad. pues sí, yo creo, bueno, sí, pues he usado otras, pero me ha gustado. Porque Sí, saben. pues es que tiene muchas, o sea, dentro de la misma plataforma tiene sus propios recursos, ¿no? Entonces está padre y están muy bonitos. ¿Sabe? Lo que teníamos duda un poco, porque bueno, estuvimos compartiendo, ¿no? ¿Qué aplicaciones? Entonces teníamos esta de Notebook ML para, pensando en esta parte de diseñar e implementar un programa de alfabetización digital y lo enfocaríamos a diseñar recursos para validar información y evitar sesgos, pensando también un poco en la autorregulación, porque creo que, bueno, la forma como nosotros lo planteamos es como enseñarle al estudiante a utilizar esta aplicación del notebook, desde cómo seleccionas las fuentes, ¿no? Para que pues también sean válidas, ¿no? Porque es lo que te nutre tu respuesta. Entonces, como desde seleccionar, cómo generas tus prompts, y una vez que te emita las respuestas, ver, ayudarles, ¿no? A identificar, bueno, qué tanta validez te da, te está faltando información, esta información que te está dando la nota sesgada puede ser por la misma respuesta o a partir de las fuentes, ¿no? Y a lo mejor le metiste, o sea, como irlo acompañando en este proceso de aprender a usar la aplicación para su propia autorregulación, para su aprendizaje autónomo y bueno, que también le vaya generando estas monadas de productos que luego hace, pero también hacer un análisis, ¿no? De, bueno, esto que te está generando, yo le decía que, por ejemplo, yo genero muchas infografías, pero que a veces en la redacción no hay cositas, se repite información, se van letras, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Como hacer como críticos, ¿no? En lo que les va generando esta aplicación. Como en esta parte como del diseño digital con la información, con la inteligencia artificial generativa. Porque otra aplicación que yo les decía, pero es digital, o sea, no es a partir de la inteligencia artificial, son estas, pues hay varias aplicaciones para la cuestión de la planeación, ¿no? Que está el Microsoft To Do, el Todoist, el Google Keep, o sea, hay varias aplicaciones que les ayudaran a gestionar, pero bueno, creo que la actividad, bueno, ahí ahorita ustedes nos explicarán un poco,
el trabajo final si va solo para aplicaciones de inteligencia artificial o para aplicaciones digitales, ¿no? Pero también esa es otra opción o alternativa que habíamos platicado de estas aplicaciones digitales que pues no son tan de inteligencia artificial, sino uno las va generando, pero que son bastante útiles para esta cuestión de la planeación, porque yo les decía que creo que algo bien importante para los estudiantes y que les hace mucha falta es esta parte de la gestión del tiempo, de la organización, de cómo de estos proyectos o actividades que ni siquiera los quieren empezar porque no saben ni por dónde, poderlos llevar, ir como dividiendo, ir pudiéndose establecer metas y esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ahí esa fue el debate que tuvimos, ¿no? Pero yo creo que ambos entran dentro de la autorregulación. Sí, sí, un poco la duda fue cómo hacer intervenir el autodescubrimiento, las habilidades y las herramientas, cómo activar esas herramientas con una autohabilidad que ya estoy consciente que tengo, ¿no? Y entonces ahí la inteligencia puede ayudar mucho. Sí, es que había quitado mi imagen porque de repente me falló un poquito el internet, ¿no? Gracias. Y eran nada más 3 equipos, ¿verdad? Sí, ay, Sí. perdón, Lorea, no sé si quiera decir algo. Ah, sí, Lorena fue la que nos ayudó a ponernos en orden porque estábamos divagando mucho y gracias a Lorena ella nos dijo, hay que hacer esto. Sí, tengo esa tendencia, perdón. Pero No, bueno, al contrario. pues bueno, creo que lo único que tengo que agregar es que, pues bueno, partimos de lo que nos habían dejado hace un mes, pero luego, como la actividad de ahorita involucraba la inteligencia artificial, pues entonces ahí fue donde tratamos de unirlo, ¿no? Que eso fue un poquito la duda que se tenía. Yo, para como lo entendí, perdón que no ponga mi cámara, pero tengo mal internet hoy. Este, para como lo entendimos, era que pues una cosa fue lo el mes pasado y ahorita como que tratar de involucrar lo que las aplicaciones y bueno, la tarea que hicimos para hoy, pero enfocado ya un poco en la generativa, que era lo que tenía que ver con el artículo, ¿no? Bueno, así lo entendimos. Sale. Gracias. O sea, la verdad podrían haber elegido otra herramienta, ¿no? Que no fuera de inteligencia artificial. Y era un poco lo que comentábamos, este aspecto de, hay cuestiones que están en este artículo que fácilmente lo podemos trasladar cuando usamos otra herramienta, ¿no? Y podemos fomentar el pensamiento crítico con otra herramienta y podríamos utilizar algunas de las estrategias que aquí se mencionan, aunque no estemos en el marco de la inteligencia artificial. Sí, Lorea. Sí, lo que pasa es que, bueno, en particular, creo que yo fui la que metí el ruido ahí en el grupo. Lo que a mí me sacó de onda era un poco la tarea exclusiva para lo que nos reunieron, ¿no? Que era diseñar e implementar programas de alfabetización digital específica en inteligencia artificial generativa. Entonces, pues ahí fue donde tratamos de hacer esta adaptación digo, yo sí había pensado en una de mis herramientas que fuese la inteligencia artificial, pero bueno, era más enfocado a una cosa de estrategia, no tanto de autorregulación, ¿no? Y también de planeación. Entonces, bueno, ahí fue donde tuvimos un poquito de bronca, pero nada que no se pueda resolver. Gracias. No, al contrario, gracias. Un poco era eso, que además en equipo lo pudieran platicar y llegar a un acuerdo, ¿no? Y efectivamente, pues no necesariamente ni habían escogido las mismas herramientas, ni habían escogido las mismas habilidades, pero pues ahorita para aras de este ejercicio, pues era hacer ese consenso, como equipo, ¿no? Entonces, está muy bien, cumplieron muy bien, ¿no? Ok, entonces, Mirna, ahora sí, ¿quieres comentar algo? Sí. Eh, una de los propósitos del ejercicio era justamente ver como el procedimiento, voy a decirlo así.
por un lado tengo que seleccionar primero, antes, la habilidad que voy a trabajar. El artículo puede ser un ejemplo de esto porque lo que se quiere o la habilidad de la que trata es el pensamiento crítico, ¿cierto? Y luego relaciona esa habilidad que se quiere desarrollar con una herramienta, en el caso del artículo es la inteligencia artificial, pero las dos cosas, tanto la habilidad como la herramienta, ustedes las pueden seleccionar ya para su trabajo final. Es decir, quería hacer esta aclaración de que ni la herramienta que estamos pidiendo es solo la inteligencia artificial y que no hicieran lo que veíamos ahorita de conozco esta herramienta y veo para qué me sirve. O sea, no, primero me enfoco en la habilidad que quiero desarrollar, qué características debería tener la herramienta y así la busco. Porque suele pasar que después, en la formación docente, después de que el docente toma un curso de infografías, todo lo quieren dar ya con infografías. Y luego toma un curso de mapas mentales y entonces todas las actividades son mapas mentales. Y luego toma un curso de no sé qué y todo lo quiere hacer así. Y bueno, parte de nuestra intención y por lo que les recomendamos que primero sea la habilidad y luego la herramienta es como ir en esta misma lógica de cuando diseño una actividad de aprendizaje. Mi guía es el objetivo de aprendizaje, que es lo que tendría que aprender el alumno y luego cómo le haría, ¿no? Y dentro de ese cómo le haría está la técnica, herramienta, estrategia que puedo usar. Cuando lo veo al revés o cuando me pasan como a nosotros como estudiantes, el maestro le gustan los mapas y de todo pide mapa, ¿no? Y no, el mapa sirve para atender ciertos objetivos de aprendizaje, para apoyar ese aprendizaje, pero no para todo. O sea, a lo mejor sí, al final lo podemos hacer, pero las técnicas o estrategias sirven mejor para ciertas cosas y es lo que la idea que les queremos dejar de pienso en la habilidad y luego la estrategia que podría, la herramienta tecnológica que podría apoyar a desarrollar esa habilidad, no al revés. Ya sabemos que es más fácil hacerlo al revés, pero no siempre es tan adecuado porque entonces no puedo explicar por qué la herramienta que estoy sugiriendo es la mejor para desarrollar la actividad, porque ahí mi explicación real sería porque es la que conozco. Entonces, el ejercicio es al revés. ¿Qué habilidad quiero desarrollar? En este caso, como el artículo, el pensamiento crítico y entonces, ¿qué herramientas podrían apoyarlo? Aquí, como se fijaron, el artículo habla sobre todo en este momento que estamos de los riesgos que tendría usar inteligencia artificial para desarrollar pensamiento crítico y las sugerencias y preocupaciones de los docentes entrevistados sobre esa relación, ¿no? Desarrollar pensamiento crítico y utilizar inteligencia artificial para eso. Entonces, en ese sentido era un ejemplo, no el ejemplo al revés de todo tiene que ver con inteligencia artificial y hay para lo que le sirva, ¿no? ¿Sí quedó claro así? Ok, gracias, Larisa. No, al contrario, gracias, Mirna. Entonces, bueno, efectivamente, en la sesión de hoy creo que se pudieron ver dos cosas, ¿no? De manera puntual a lo que estaba enfocada esta sesión, que era la parte de tecnología y un artículo de inteligencia artificial, creo que pudimos discutir estos distintos aspectos de cómo sí, para ciertas habilidades podemos apoyarnos en las tecnologías, como en particular la inteligencia artificial y como lo mostraron ahorita en lo que trabajaron con los distintos equipos, se pueden cubrir diferentes acciones que nos preocupan y que además sí pueden propiciar una relación diferente entre docentes y estudiantes
y que va más enfocado a una autonomía, un mayor pensamiento crítico, una parte más de autodeterminación o una parte más proactiva, ¿no? Y por otro lado, pudimos ver de una manera, en paralelo, una probadita de lo que tienen que hacer para su trabajo final, ¿no? Y hace rato, ahorita te doy la palabra, Angélica. Hace un momento, yo les decía que hoy era nuestra última sesión y no, no es cierto. Tenemos la sesión de finales de mayo, donde ya hacemos el cierre del seminario después de que nos hayan mandado sus trabajos, ¿no? Entonces, bueno, nada más con esa parte quería cerrar. Adelante, Angélica. Gracias. Sí, justo sobre el trabajo es mi pregunta, porque pues yo ya tengo que serán como 5 años trabajando esto del entorno personal de aprendizaje, ¿no? Y que en una primera instancia me inspiré pues, en Frida Díaz y todo este trabajo que ella empezó con niños de secundaria, ¿no? Y nos propuso ese modelo y yo lo he ido implementando y trabajando y corrigiendo, porque justo les comentaba a mis compañeros que la idea del entorno personal de aprendizaje exactamente como esa propuesta de que ahí ellos primero detecten qué dificultades tienen, las reporten, luego investiguen sobre esa dificultad y luego se metan a buscar en el universo de materiales de Internet, desde cuestiones bibliográficas, aplicaciones, herramientas, y con esa empiecen a usar la discrecionalidad, ¿verdad? Y la selección de lo que a ellos les es útil, y sobre eso vayan haciendo su trabajo y, y luego hagan un producto final que cada periodo les he pedido cosas distintas. Entonces, este, este, este año quiero, quiero ahora sí, ¿verdad? Trabajar la integración como ustedes nos los habían pedido el periodo anterior en un artículo para la publicación y esto otro que nos agregaron bueno, entregar entiendo así como una aplicación concreta, ¿verdad? Si puedo juntarlos los dos para las dos peticiones del artículo, la diseño de un artículo para publicación del periodo anterior, del seminario anterior, y lo de ahorita, ¿no? Porque con este seminario me permitió a mí como enfocar ese universo de información, ¿no? Que de pronto recibí así como una cosa así inmensa de parte de los alumnos, pues que rebasa cualquier capacidad, ¿verdad? De lo que ellos, los 350 alumnos pueden explorar, saber y hacer, ¿no? Con la tecnología. Y y esta otra que es como enfocarnos bueno, en la habilidad. Y luego yo pienso hacer un estudio, una cuestión cuantificadora estadística de las aplicaciones o herramientas que ellos identifican que son más útiles, que les sirvieron más por algo, ¿no? A lo que reportaban como su dificultad. Entonces a mí ahora sí me parece mucho más aterrizado, ¿no? Los datos que tengo y no sé, es mi pregunta, si puedo hacer esas dos partes, porque en este periodo, pues ellos hicieron distintos productos, ¿no? De lo que yo les pedí, desde algo muy concreto representado en el aula como un sociodrama, hasta videos, podcast, ¿no? O narrativas como un cuento. Entonces, esos son mis productos, pero sí parten de este primer modelo, que es el entorno personal de aprendizaje. Aquí la cuestión, o sea, nosotros decíamos que la manera en la que hagan la entrega puede ser diversa. Pueden hacer un video, pueden hacer un artículo, pueden hacer un ensayo, pueden lo que ustedes gusten, ¿no? Pero lo importante aquí para este seminario es esta habilidad que elijan y la herramienta con la que acompañan para desarrollar o impulsar esa habilidad, ¿no? Entonces, yo te diría, Angélica, reflexiona con respecto
Cuando tus estudiantes están haciendo su entorno personal de aprendizaje, ¿por qué les pides que hagan un entorno personal de aprendizaje? ¿Cuál es el objetivo ahí desde una parte más cognitiva? Estás esperando que se lleve a cabo, ¿no? Porque este tendría que ser tu objetivo. Y eso se ve trasladado, tú sientes que eso se realiza a la hora de que les pides un entorno personal de aprendizaje y que entonces se ve reflejado en distintas herramientas. ¿Sí me explicó? Ok. Este, Lorea, ¿ya volviste a bajar la mano? Sí, pero bueno, es que era por el tiempo. Nada más una pregunta, o sea, la entrega que tenemos que hacer, que entiendo perfectamente de qué va, por lo que dijiste ahorita al final, creo que la tenemos que entregar durante este mes, antes del 28, perdón, de mayo, que es la última sesión, ¿o cómo? Pues mira, o sea, creo que Mirna y yo estamos en polos opuestos porque yo entendía lo mismo para poder hacer el cierre un poco con una retroalimentación de lo que nos entregaban. Pero Mirna me está diciendo que no, que es una semana después de la última sesión. Entonces, haremos una Ah, sesión de ok. cierre y todavía tendrán una semana más para entregar la actividad. Claro, Ah, pero en la sesión de cierre presentan su trabajo. ¿Y qué les vamos a preguntar? Primero, ¿cuál es la habilidad? No la herramienta. Primero la habilidad. Si quieren hacer hasta el ensayo así de qué presentarían en un tiempo cortito, esta habilidad. Y escogí esta herramienta porque abona a esta habilidad así, 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 así. Y ok. si tuvieran alguna modificación, tienen esa semana, como dice Larisa, para mandar, para hacerla y ya mandarnos el trabajo final. Entonces, perdón que meta así mi cuchara sin levantar la mano. Entonces, en realidad, la próxima sesión va a ser la presentación de nuestras cosas para que nos hagan como correcciones y nos darán una semana para entregarlo, pero básicamente lo tenemos que tener ya concluido para la próxima sesión. Sí, Sí. Ok, ujú. gracias. No, ¿de qué? María Pero es Fernanda. muy importante, apúntenlo, está grabado, vuélvanlo a ver si quieren. El punto a trabajar es, tengo una habilidad de las que vimos en el seminario y propongo esta o estas herramientas para desarrollarla. No al revés, no su programa de su asignatura, no un curso que tomaron, no, es una habilidad de las que vimos en el seminario y qué herramienta y justificar, digamos, por qué esa herramienta. ¿Sí? Ujú. Ok. Sí, bueno, un poco mi duda iba en ese aspecto, o sea, como la estructura es sencilla, ¿sí? O sea, pues lo podemos hacer escrito o en video, porque me imaginaba yo que a lo mejor teníamos que seguir un poco la estructura del artículo, pero ya es mucho más elaborado. Entonces, Ajá. básicamente como decir, bueno, un poco es esta herramienta, ¿por qué la considero importante trabajar? Perdón, esta habilidad, y escojo Sí. esta herramienta, ya me acordé, y luego, ¿y por qué escojo esta herramienta para esta habilidad y cómo la utilizaría? Es ¿No? esa justificación, porque Ajá, ¿dónde vas? Estamos como, para que no lo hagan con inteligencia artificial, ajá, aquí explican por qué tomaron esa decisión de usar esa herramienta. ok, ok. Es lo importante, pues, que Sí, de ustedes otros también recursos. sientan que al final del seminario pueden hacer esta relación y explicar, justificar por qué seleccionaron esa herramienta. Trabajar esa integración de mi necesidad didáctica con una tecnología en el marco del aprendizaje autónomo, ¿no? Por eso es una de las habilidades que vimos aquí. ¿Ok? Muy bien. Pues con eso estamos cerrando la sesión de hoy. El entorno, dice Angélica, el entorno digital de aprendizaje, ¿lo consideran ustedes una herramienta? Lo he encontrado como parte de las TIC-TAC, pero en otras clasificaciones no. Lo que pasa es que el entorno digital de aprendizaje es un conjunto de herramientas, ¿no? Y en el fondo, o sea, sí, es válido ponerlo. ya tú tendrás que especificar por qué,
recurres a eso, pero es un conjunto de herramientas digitales, ¿no? Como bien lo señalas, Angélica. Sí, Germán. Breve, ya para que no quitar tiempo. Entonces, la siguiente sesión hacemos una presentación de lo que, de manera muy general, de lo que ya hicimos. Entonces, ya retomo nada más, no sé, con esa estructura que Mirna nos dijo de 5 puntitos, así, súper sencillo, ¿no? Sí. Ok, va, que va. Aquí, Germán, no sé si lo correcto es de manera muy general o de manera muy específica. Sería muy específica en Sí, el específica. sentido de es esta habilidad con esta herramienta por esto, en ese sentido específica. Sí, sí, sí. Tampoco que me digan, van a hacer un libro que tiene 5 páginas, en la página 1 van a poner no sé qué. No, a eso no nos referimos, sino es otra vez, lo importante es la justificación que nos expliquen a todos por qué seleccionaron esa herramienta para desarrollar esa habilidad. ¿Sí? Una presentación ejecutiva, básicamente lo que quieren, ¿no? A ver, sí. Y un poco esto mismo que decíamos hace un momento, ¿no? Cuando yo pienso en un estudiante autorregulado, ¿qué estoy esperando que pueda hacer? Y entonces, ¿por qué estoy recurriendo a cierta herramienta que me va a ayudar a ver que se refleja en ese uso ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, muy bien. Pues entonces, nos vemos el 28 de mayo. Que estén muy bien, que tengan feliz puente, que descansen y nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, bye. Adiós, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.